Bueno, ahora presentamos la plática número 6, análisis de circuitos mediante transformación delta estrella. Bueno, aquí nos menciona determinar la respuesta que tienen los circuitos conectados en delta o en estrella, independientemente del tipo de alimentación de corriente alterna. Ok, bueno, aquí tenemos nuestro circuito. Aquí como podemos ver. Entonces, conectamos este circuito en el simulador de circuito que se nos aparece en la computadora. Si ve bien, aquí están los dos voltajes, los dos fuentes de voltaje, una resistencia, una carga resistiva. No, es este. Bueno, ahora vemos el apartado de los voltajes. Como podrá ver, aquí están las dos fuentes de voltaje que están desfasadas cada una de ellas en 120 grados, como aquí lo representé, y le puse a cada uno su propio voltímetro. Aquí como aparece, aquí nos piden 5 voltajes. Bueno, con respecto a las fuentes de voltaje, la carga resistiva, la carga inductiva y la carga la carga capacitiva. Bueno, analizamos y luego nos dicen que en el voltaje de AB según nos tenemos que restar el voltaje de las dos fuentes para que dé Bn. Ese es el voltaje de línea. Y bueno, se supone que se debe de cumplir ciertas reglas. Bueno, aquí como vemos tenemos que encontrar el voltaje de el capacitor, en el cual nos debe de dar la resta de estos dos fuentes de voltaje. Y aquí en el simulador nos dieron 155.542 según en el diagrama. Ambos para todos los ¿cómo se llaman? Los medidores de voltaje teníamos que ponerlo en corriente alterna y también las fuentes de voltaje, porque ya vienen predeterminado en el simulador como corriente directa. Y bueno, aquí tenemos los datos escritos. Solamente el voltaje del capacitor nos dio 155.542. Y vamos al apartado de los amperímetros. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito, pero ahora con medidores de amperaje. Aquí no va a afectar mucho el cambio de datos, porque según el simulador está puesto en que estas cargas son pequeñas, por lo tanto no va a afectar tanto, no va a haber tanta diferencia de magnitudes con lo que se respecta a voltaje o amperaje. Entonces, bueno, hicimos nuestro mismo circuito y lo puse en desfase, como lo explica en el libro, que aquí está en el mapa. En el mapa según de haber el voltaje de fuentes, un desfase es menos 120 grados, y eso es lo que yo hice. Así que por esta razón lo modifiqué de tal manera que quedó así. El problema aquí consistía en que pues no estaban dando ceros. Pero bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta de que está bien el circuito? Ok, nos vamos a dar cuenta del circuito que está bien. ¿Por qué? Porque cumple la regla de la fuente número A, que deben de dar la suma
de la intensidad la intensidad resistiva con la intensidad capacitiva, y la suma de ellos da esto, de lo cual no está del todo mal. Este dato no está mal, así que nos podemos dar cuenta que el circuito está funcionando al 100. Bueno, ahora vamos a los cálculos. Aquí están los cálculos, los que yo realicé. Esto es por, ¿cómo se llama? La propiedad de cada uno de ellos. Deben tener una parte compleja, ya que tienen una carga reactiva. Y nos da esto, nos da muy pequeño el valor la impedancia en la parte de inductancia. Y luego la capacitiva, que va negativo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Va adelantado. Va adelantado el ángulo del voltaje con respecto a la intensidad. Bueno, pues acá tenemos también los voltajes. Sacamos el voltaje de línea y el voltaje de fase. Bueno, el voltaje de fase ya estaba, ¿no? Porque pues nos lo da aquí en las fuentes. Y bueno, nos vamos al siguiente. Es el siguiente circuito, que es en estrella. Ahora yo lo coloqué en que todos fueran balanceados, todos fueran de 180 ohmios. Y bueno, aquí van a ver. Le sacamos las intensidades de línea y también el voltaje. Y pues para sacar el ángulo de las impedancias no podemos. ¿Por qué? Porque todas son resistivas, por lo cual no tiene ningún ángulo de desfase, no tiene. Si ya fuera inductiva o capacitiva lo sería el caso contrario. Pero bueno, aquí realizamos, así como en la primera parte de la plática, realizamos nuestros diagramas y podemos ver que nos está saliendo estos datos. Y bueno, se supone que aquí actúa en paralelo, así que van a tener la misma magnitud de voltaje. No más que aquí es una aquí una diferencia entre ellos. Está en positivo y en negativo en la corriente N del neutro. B va a ser la misma porque están en el mismo circuito, a pesar de que está la carga resistiva aquí, como podrá ver aquí. Hicimos lo mismo, un desfase de 120 grados y luego sacamos con nuestros voltímetros. Esto es lo que nos dio. Esto es ¿cómo se llama? Aquí nos da a entender que el voltaje viene con respecto al suyo. Ok, entonces en la suma de todos ellos, de todos estos dos deben de dar los dos unidos. Deben dar lo mismo que los dos sumando. Y es la resta entre las dos líneas, y debe dar este número de voltaje. Aquí está. Todo concuerda, ¿cómo se llama? A las leyes que estipulan para este tipo de circuitos. Y bueno, nos vamos a los puntos. Bueno, nosotros ya hicimos esta parte. Hicimos la corriente de línea, y voltaje de línea. Como ya los había mencionado, coloqué hice las mediciones en sus respectivos lugares. Y luego nos pide los dos últimos datos. ¿Qué nos pide acá? Ok, nos piden que quieren realizar una transformación de triángulo de delta a la estrella. Y bueno,
Este es el primer circuito. Aquí tenemos. Lo desarrollamos de una manera en que pues nos queda de esta manera. Como no tenemos, solamente nos está dando los datos de cuánto es lo que equivale la inductancia y capacitancia. Bueno, con nuestras fórmulas que nosotros tenemos para conocer la resistencia de cada una de ellas, la impedancia, entonces pues nos dan los ángulos directamente. Bueno, yo lo que hice fue un análisis de mallas para poder conocer las dos corrientes que están circulando, las dos mallas que son, esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Y bueno, hicimos un sistema de un determinantes, obtuvimos esto. Y ya luego con respecto a las leyes de delta estrella, es que la corriente en las líneas deben de dar esto. La línea A debe de dar la línea 1, que es este. Y la línea B debe dar la resta entre el B y el A. Y luego es menos la corriente del 2. Espérame. Estoy grabando. Gracias. Y bueno, sacamos nuestros corrientes de fase. Corrientes de línea, corrientes de fase. Esto se va dividiendo el voltaje de fase sobre la impedancia. Bueno, ahora luego nos toca dibujar el circuito del estrella delta. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestra fase, pero ¿cómo se llama? La diferencia aquí es que no va a haber voltaje de línea. ¿Por qué? Porque el voltaje de fase es igual al de línea. En este caso es diferente. Y aquí nosotros le dividimos, para encontrar las corrientes de fase, lo dividimos por regla de Ohm. Así como en el dibujo anterior, si se ve, aquí es como podemos encontrar las corrientes de fase. Y bueno, no más que aquí es hacia el neutro, y el otro, como es en delta, deben de ser en las terminales A y B. Y bueno, diferencia solamente en que pues no hay voltaje de fase, porque es igual al de voltaje de línea. Así que bueno, pues tenemos nuestras corrientes. Aquí hay una regla de resta de líneas de fases para encontrar una corriente de línea, y al conseguir una corriente de línea, pues nosotros le hacemos un desfase de 120 grados a cada uno. Y ¿por qué? Porque cuando la carga está balanceada, cuando el circuito está balanceado, deben de estar desfasados por 120 grados. Y así es como realicé la práctica número 6 del circuitos eléctricos 2.